En este video de Circuitos Eléctricos 2 vamos a hablar de interconexión de redes de dos puertos. Tenemos la siguiente pregunta: si nosotros ya conocemos los parámetros de una red, o en este caso de dos redes de dos puertos que están interconectadas, en este caso en serie, ¿existe alguna manera en la cual podemos determinar una red de dos puertos equivalente a partir de estas dos redes que ya conocemos? Pues la respuesta es que sí existe una red equivalente, y lo que vamos a hacer ahorita va a ser tratar de obtener esta red, esta red equivalente de dos puertos, que va a ser el equivalente a estas dos redes conectadas en serie, de las cuales ya conocemos sus parámetros de impedancia. A esta red que tengo aquí le voy a decir, o van a ser mis parámetros de impedancia Z', y los que están aquí abajito van a ser mis parámetros ZB'. Fíjense, ¿qué es lo que sabemos acerca de este circuito? Por la forma en la que están conectados, la corriente 1 y corriente 1B' tienen que ser iguales porque están conectados en serie. Lo mismo sucede con la corriente 2. Corriente 2 con corriente 2' y corriente 2B', todas están conectadas en serie, por lo que deben de ser iguales. Mientras que para el voltaje B1 y voltaje B2, este lo vamos a determinar con una ley de voltaje de Kirchhoff en un lazo cerrado. Voltaje B1 va a ser igual a voltaje B1' y voltaje B1B'. Voltaje B2, si hago otro lazo cerrado, va a ser voltaje B2 igual a voltaje B2' y voltaje B2B'. Como todos los parámetros de impedancia de la red prima y de la red B' son conocidas, podemos escribir este par de ecuaciones que son las que utilizamos para obtener los parámetros de impedancia. Vamos a partir de cada una de las fórmulas de los parámetros de impedancia como si lo hiciéramos con un circuito cualquiera. Para la impedancia Z11 equivalente va a ser voltaje B1 entre corriente I1. Pero ya dijimos que este voltaje B1 es la suma de voltaje B1' y voltaje B1B'. Voltaje B1B', lo tengo por acá, voltaje B1B', como la corriente I2 es igual a 0, y corriente I2 es igual a corriente 2' y corriente 2B', este término de aquí se va a hacer igual a 0, y lo mismo con este término de acá. No ando bien. Por lo que solamente voy a escribir Z11 por corriente 1' y Z11 por corriente B', más Z11 B' por la corriente 1 B'. Como la corriente 1 es igual a la corriente 1' igual a la corriente 1B', esta corriente se va a hacer la unidad con la corriente 1' y con la corriente 1B', y me voy a quedar que Z1 equivalente es igual a Z11 B'. Entonces este es mi primer parámetro equivalente, Z11. Pues aquí otra vez tenemos que voltaje B2 es la suma de voltaje B2' y voltaje 2B'. Voltaje B2 lo sustituimos aquí, voltaje B2B' lo sustituimos acá,
y vamos a tener Z21 prima, corriente 1 prima, más Z21 biprima por corriente 1 biprima. Como la corriente 1 es igual a la corriente 1 prima y a la corriente 1 biprima, este término se va a hacer la unidad con este y con este otro, con lo que me voy a quedar nada más con Z21 más Z21 biprima. Este es mi segundo parámetro Z21 equivalente. Recordemos que todos estos son los parámetros de la red equivalente. Vamos a hacer otro parámetro de impedancia equivalente Z12. En este estamos buscando voltaje V1. Voltaje V1 es la suma de voltaje V1' y voltaje V1'. Pero ahora tenemos la restricción de que la corriente 1 es igual a 0. Como corriente 1 es igual a corriente 1' y corriente 1 biprima, este término de aquí es igual a 0 y este término también va a ser igual a 0. Por lo que al sustituir voltaje V1 y voltaje V1 biprima, voy a quedar con Z12', corriente 2', Z12 biprima. Como la corriente 2 es igual a la corriente 2' igual a la corriente 2 biprima, esta corriente 2 se va a cancelar con estas dos corrientes y 2 que están en el numerador, o se van a hacer 1, mejor dicho, y me voy a quedar solamente con Z12' y Z12 biprima. Este sería mi segundo parámetro de impedancia equivalente. A ustedes les va a quedar de tarea encontrar demostrar el parámetro de impedancia equivalente Z22. Ahora tenemos una conexión diferente, una conexión en paralelo, porque los voltajes V1, V1' y V1 biprima están conectados en paralelo y van a tener voltajes iguales. En este caso vamos a suponer que conocemos los parámetros de admitancia de este bloque o de esta red prima y de esta red biprima y queremos determinar los parámetros de admitancia equivalentes de esta red prima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer un procedimiento similar al que estábamos haciendo con la conexión serie y los parámetros equivalentes de impedancia. Entonces, por el tipo de conexión que tenemos, ahora la corriente 1 va a ser una sumatoria de corriente 1' y corriente 1 biprima, porque aquí tenemos un nodo donde entra la corriente 1 y sale corriente 1' y sale corriente 1 biprima. Lo mismo tenemos en este otro nodo, entra corriente 2
sale corriente 2' y sale corriente 2'. Por ley de corriente de Kirchhoff, la corriente 1 va a ser sumatoria de corriente 1' y corriente 1'. Corriente 2 va a ser corriente 2' más corriente 2'. Pero como están conectados en paralelo, voltaje V1 es igual a voltaje V1' y es igual a voltaje V1'. Voltaje V2 también, porque están en paralelo, va a ser igual a voltaje V2' y a voltaje V2'. Vamos a empezar escribiendo mi fórmula para el parámetro Y11 equivalente. La corriente I1 ya quedamos por acá, que era sumatoria, una sumatoria entre la corriente 1' y la corriente 1'. La corriente 1' vamos a sacarla de aquí y la corriente 1', de acá. Recordemos que estamos asumiendo que ya conocemos los parámetros de admitancia de la red prima y de la red B' y queremos obtener una fórmula para la red equivalente. Pero fíjense, aquí tenemos como restricción que voltaje V2 es igual a 0, pero como voltaje V2 es igual a voltaje V2' y a voltaje V2', este término se va a hacer igual a 0 y este término también se va a hacer igual a 0. Entonces, después de sustituir, solamente me voy a quedar con Y11 multiplicado por voltaje V1' más Y11', multiplicado por voltaje V1. Y aquí era voltaje V1. Voltaje V1'. Y aquí otra vez, como voltaje V1 es igual a voltaje V1' y voltaje V1', este se va a hacer la unidad con voltaje V1 y voltaje V1', quedándome solamente Y11' más Y11'. Este sería mi parámetro de admitancia equivalente Y11. Entonces otra vez tenemos voltaje V2 igual a 0 y estamos buscando corriente I2. La corriente I2 es esta de aquí que tenemos, que es corriente I2' más corriente I2'. La corriente I2' la vamos a tomar de acá y la corriente I2', también, pero tenemos aquí voltaje V2 igual a 0, voltaje V2 que es igual a voltaje V2' y que es igual a voltaje V2', van a hacer que este término se haga igual a 0. Y este de aquí también se haga igual a 0. Y voy a tener Y21', Y21'. Estos dos multiplicados por voltaje V1', que es igual a voltaje V1, y voltaje V1', que es igual a voltaje V1. Entonces aquí yo puedo dividir voltaje V1 entre voltaje V1, me va a quedar nada más Y21' y Y21', que es la fórmula para mi parámetro equivalente Y21. Siguiente parámetro, Y12 equivalente. Estamos buscando corriente
1, corriente 1 es corriente 1' más corriente 1 biprima. Corriente 1', lo vamos a sacar de aquí, corriente 1 biprima de acá. Pero tenemos como restricción que voltaje B1 es igual a 0. Voltaje B1 que es igual a voltaje B1' y a voltaje B1 biprima va a hacer que este término de aquí se nos haga igual a 0. Este otro término también se nos haga igual a 0. 1, 2 biprima por voltaje B2 biprima. Todo esto entre voltaje B2. Aquí como voltaje B2 es igual a voltaje B2' igual a voltaje B2 biprima, aquí yo le puedo quitar esta prima y también acá, lo que me va a permitir dividir voltaje B2' entre voltaje B2 y voltaje B2' y voltaje B2 entre voltaje B2 con Y12' y Y12 biprima. Otra vez el parámetro que sigue, el parámetro Y22 equivalente, les va a tocar a ustedes de tarea. Ahora tenemos otro tipo de interconexión de red de dos puertos y esta es una conexión en cascada porque donde termina una red de dos puertos empieza la que sigue y para esta vamos a suponer que conocemos los parámetros de transmisión y queremos encontrar una fórmula para los parámetros de transmisión equivalente. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo primero tenemos que escribir todas las equivalencias que tenemos en este circuito y una de ellas es que corriente 1 es igual a corriente 1', voltaje B1 es igual a voltaje B1 biprima, voltaje B1', corriente 2, corriente 2' es igual a corriente 1 biprima, pero como van en sentidos contrarios, esta va con signo negativo. Voltaje B2' es igual a voltaje B1 biprima. Finalmente, corriente I2 es igual a corriente I2 biprima y voltaje B2 igual a voltaje B2 biprima. Vamos a escribir las ecuaciones que utilizamos para obtener los parámetros de transmisión. Son voltaje B1 y corriente I1, T22 corriente I2. Entonces, vamos a escribir nuestra primera ecuación de mis parámetros de transmisión equivalente, que es T11, y aquí tengo que voltaje B1 entre voltaje B2. ¿Quién es mi voltaje B1? Voltaje B1 es mi voltaje B1' y B1', voy a ponerle aquí que voltaje B1 es voltaje B1'. Pero ¿quién es voltaje B1'? Es transmisión 11', voltaje B2' menos transmisión 12' por corriente 2'. Voltaje B2 hay que sustituirlo por voltaje B1 biprima y corriente 2 hay que sustituirlo por corriente I1 biprima.
voltaje V1, B' lo vamos a sustituir aquí, y corriente I1 B' lo vamos a sustituir acá, pero debemos recordar que tenemos una restricción, que es corriente I2 igual a 0. Corriente I2 igual a 0 significa que la corriente I2 B' también es igual a 0. Entonces aquí los que tienen corriente I2 B' se van a hacer igual a 0. Y este voltaje V2 B' y V2 B' lo podemos escribir como voltaje V2. Voltaje V2 entre voltaje V2 me va a dar la unidad, por lo que solamente me voy a quedar con T11' por T11 B' y T12' por T21 B'. Este sería mi parámetro de transmisión equivalente T11. Siguiente parámetro, T21 equivalente, va a estar dado por corriente 1 entre voltaje V2. La corriente 1 es lo mismo que corriente 1'. En lugar de corriente 1', yo puedo escribir T21' por voltaje V2' menos T22' por corriente 2. Ahora aquí tengo voltaje V2' y corriente 2'. Voltaje 2' es lo mismo que voltaje V1 B' y corriente 2' es lo mismo que menos corriente 1 B'. Vamos a escribirlos. Voltaje V1' lo vamos a sacar de la ecuación de los parámetros de transmisión, y la corriente I1 B' también. Vamos a sustituir, y también debemos de tomar en cuenta, no se nos olvide, que la corriente I2 igual a 0. Si la corriente I2 igual a 0, quiere decir que esto de aquí es igual a 0 y esto de acá también va a ser igual a 0. Voy a poner T21', T11', todo esto multiplicado por V2, pero quedamos que V2 B' lo puedo escribir como V2, voltaje V2 entre voltaje V2, se van a hacer la unidad. Entonces este sería mi parámetro de transmisión equivalente, T21. Vamos a empezar con siguiente parámetro. Aquí tengo mi fórmula de parámetro T12 equivalente, es voltaje V1 entre corriente I2. Voltaje V1 es lo mismo que voltaje V1', y voltaje V1' lo puedo obtener de mi fórmula de mis ecuaciones de transmisión. Aquí voltaje V2' es lo mismo que voltaje V1B', corriente 2', lo mismo que menos corriente 1 menos corriente 1B'. Vamos a sustituir. En lugar de voltaje V1B', vamos a tomar
la ecuación de transmisión biprima en lugar de corriente I1', la ecuación de transmisión biprima. Vamos a sustituir y no olvidemos que el voltaje V2 es igual a 0, lo que quiere decir que voltaje V2 es biprima es igual a 0, y que este término es igual a 0 y este otro también es igual a 0. Ahora sí vamos a sustituir. Aquí recordemos que la corriente I2 biprima es lo mismo que la corriente I2, lo que me va a permitir factorizar la corriente I2. Prima, biprima, prima, biprima. Factorizamos menos corriente 2 entre menos corriente I2. Entonces, menos corriente I2 entre corriente I2 me va a dar la unidad, y lo que nos quedó fue así. Esto que nos quedó aquí va a ser mi parámetro de transmisión equivalente T12, y ustedes les va a tocar hacer transmisión equivalente 22. El procedimiento que van a seguir va a ser exactamente el mismo que hice yo. Van a partir de la fórmula de mi parámetro de transmisión T22, que es corriente 1 entre menos corriente I2 cuando voltaje V2 es igual a 0. Van a sustituir lo que vale la corriente I1 y luego de ahí van a sustituir las ecuaciones de transmisión prima, y luego van a sustituir voltaje V2 y corriente I2 prima, y después matemagia, ¿vale? Hasta que lleguen a un resultado muy parecido a este que tengo aquí para mi transmisión equivalente. Y lo mismo con el de admitancia y con el de impedancia. Los procedimientos que van a seguir van a ser muy parecidos a los que acabamos de hacer. Y bueno, esto sería todo por este video.